CO2 bajó a 62, sigue siendo alto. Le subimos la ventilación a 13 ahora, subimos más el PIB a 7 y vemos cómo la mejoría del oxígeno se va haciendo. El CO2 va bajando, seguimos con el IPAP en 13, sigue bajando el CO2 y a medida que se nos estabiliza el CO2 en un nivel como es un crónico, más o menos a estos niveles, entonces ya uno empieza a bajar un poco la ventilación y a medida que el tratamiento hace efecto y la ventilación mejora, ustedes ven cómo podemos bajar el IPAP está abajo y al final tuvimos un paciente con 8 de IPAP, 5 de EPAP, con una concentración de oxígeno de 40% y con unos resultados prácticamente buenos de 78 de PaO2 y 45 de CO2. Entonces ese es un juego que hay que hacer entre la parte ventilatoria que nos da el IPAP y la parte oxigenatoria que nos da el EPAP. Uno va jugando con esos números. Vamos a ver qué conclusiones sacamos de aquí. Los ajustes de IPAP y EPAP se realizaron según la evolución clínica gasométrica del paciente, logrando una mejoría progresiva. El aumento del IPAP ayudó a reducir el trabajo respiratorio, mientras el EPAP contrarrestó el autopilot y mantuvo las vías aéreas abiertas, mejorando la oxigenación del paciente. El monitoreo constante permitió ajustar los parámetros de manera eficaz, evitando la necesidad de intubación. Este es un caso típico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora este es un caso de edema pulmonar cardiogénico, en el cual el paciente con ventilación inicial crítica se le colocó este sistema de CPAP y es de PIP con una fio de tanto. Una vez que se inició el sistema, se subió el sistema a 70% de oxígeno, se le dejó el mismo PIP, que en este caso es CPAP porque es ventilación espontánea, y vemos que a medida que mantuvimos el PIP en 10, hubo una mejoría gasométrica de la PaO2. Esto nos permitió bajar a 8 el PIP, siguiendo oxigenando bien. Bajamos a 5 de PIP y siguió oxigenando bien. Entonces, ¿a qué se debe esta mejoría? No solamente es el equipo lo que lo mejoró, sino que esto lleva consigo medidas de fármacos diuréticos, vinotrópicos, cardiogénicos, y esto lo que ayudó es aguantar la situación hasta que la medicación actuó. Por eso es que la mejoría se ve tan evidente con muy poca manipulación de los parámetros. Fíjense que empezamos con 10 de PIP y 48 de PaO2 y ya a las 24 horas teníamos 5 de PIP, 80 de oxígeno con 40% de fracción. Claro, ahí en la lámina lo que no está puesto fue los medicamentos que se usaron, los otros tratamientos no ventilatorios que se usaron. Eso es importante. Conclusiones: el uso de CPAP en este caso fue efectivo para mejorar la oxigenación, reducir el edema pulmonar, trabajar y disminuir el trabajo respiratorio. Los ajustes de PIB y FiO2 se realizaron de manera progresiva, según mejoría clínica y gasométrica, y el monitoreo constante permitió evitar complicaciones y la necesidad de intubación. Este flujograma que vamos a ver ahora, que va a estar en la presentación, y lo pueden bajar de la lámina, es más o menos un resumen de cómo es la situación en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y edema agudo del pulmón de origen cardiogénico. Generalmente en esos casos realmente se produce broncoespasmo, obstrucción al flujo aéreo, aumento de la resistencia de la vía aérea. Esto aumenta la frecuencia respiratoria, se produce atrapamiento de aire y lo que llaman hiperinsuflación dinámica, y eso produce
PIB intrínseco. Ese PIB intrínseco aumenta el trabajo respiratorio y ese trabajo respiratorio al final produce fatiga de la musculatura respiratoria. Por este lado, saliendo del lado del autopip, vemos que se produce por ese atrapamiento o aplanamiento del diafragma, debilidad muscular, y eso también conduce a fatiga de los músculos respiratorios. Entonces, ¿dónde actúa el CPAP? Bueno, el CPAP actúa aquí. Fíjense, si yo le pongo PIP externo con el botón de los equipos, bloqueo este paso aquí. ¿Por qué? Porque estoy combatiendo el autopip, que es esto que está aquí, el aumento del atrapamiento de aire. Yo bloqueo esto aquí y ya lo que ocasiona posterior está eliminado. Solamente me quedaría el problema que viene por aquí, que llega a fatiga de los músculos respiratorios, eso llega a disminución de la ventilación alveolar, aumento del CO2 y aquí procedemos entonces a la ventilación mecánica. Pero ¿qué va a pasar? Si yo, aparte de eso, le pongo un sistema de BiPAP, ese sistema de BiPAP me va a ayudar a estos músculos fatigados a ventilar mejor y de esa manera no va a ocurrir esto que sigue después. Entonces fíjense que en esta lámina se ve bien el efecto que tiene de bloquear los efectos estos indeseables en los pacientes con el PIP externo, el de la máquina, y los beneficios de la ventilación no invasiva tipo BiPAP. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que un paciente con esto está mejor y que debe seguir con el sistema de BiPAP o de CPAP? Por la mejoría clínica, sobre todo hay un dato que es importante, que es disminución de la disnea, disminución de la frecuencia respiratoria y disminución de la frecuencia cardíaca. Ya con estos tres datos mejorando, ustedes ven que el problema va por buen camino. Hay una mejoría gasométrica evidente. Se ve que el paciente está tolerando el tratamiento, sobre todo el paciente debe estar cómodo y sin signos de agitación o fatiga muscular. Debe haber estabilidad hemodinámica, de presión arterial, pulso, etc. Ahora, ¿qué tiempo tenemos que explorar para buscar estas respuestas buenas del sistema? En todos los artículos que se revisan, se da una espera de 1 a 2 horas. Ese es el lapso. No es un mes, ni una semana, ni un día, no, son horas. De 1 a 2 horas para saber si esto está funcionando bien o no está funcionando bien. Si el paciente no muestra mejoría en este tiempo, lamentablemente debemos de pasar a ventilación mecánica invasiva. Criterio para pasar a ventilación invasiva: que no responda, que presenta complicaciones y sobre todo que haya fallas de oxigenación y fallas en la ventilación. Estos dos criterios que no logramos corregir con el BiPAP, indudablemente que nos van a llevar directamente a la ventilación invasiva. El deterioro clínico, evidentemente, sobre todo uno ve mucho la pateta de agitación y confusión. El paciente se pone inestable hemodinámicamente, vienen complicaciones asociadas, siempre acuérdense del famoso neumotórax, y todo eso hace que el sistema vaya directo al fracaso. Ahora, estas 4 consideraciones que están aquí son importantes que ustedes cuando bajen la página, vayan a la página y bajen la presentación. Esto es básicamente lo más importante de todo. Es importante tomar la decisión si de verdad vamos a ofrecer este tipo de ventilación. ¿Qué ventaja le ofrece? ¿Qué desventaja nos ofrece? O sea, hacerlo un análisis crudo de la realidad de cada paciente, porque cada paciente es diferente. El éxito depende de la evaluación constante y rápida del sistema.
para que en caso de falla proceder directamente a la ventilación invasiva. Si el paciente no responde adecuadamente a al tratamiento no invasivo, la intubación no debe retrasarse bajo ningún respecto. Y el cuarto punto, que está demostrado estadísticamente, no es que lo dicen los que trabajan en esto, es que se ha demostrado que cuando se tarda uno en tomar la decisión de pasar a ventilación invasiva, aumenta la mortalidad importantemente de estos pacientes. O sea, un paciente que venía con ventilación no invasiva, poco a poco, de repente se deteriora, y dale chance y se deteriora, y se deteriora, y dale chance, se deteriora. Vamos a intubarlo. Bueno, esa demora larga. Al final el paciente, cuando lo vas a poner en ventilación invasiva, vas a tener que recurrir a muchas cosas con el ventilador invasivo y probablemente ya el tiempo pasó y las complicaciones que se le van a presentar a ese paciente son innumerables y la mortalidad va a ser mayor por la falta de decisión de cambiarlo de ventilación no invasiva a ventilación invasiva, porque creo que a todos los que trabajamos en esto, todos los que hemos visto pacientes de esto, a veces a uno le da como cosa, oye, vamos a intubarlo, ¿vale? Oye, qué broma, vamos a darle un chance más. Resulta que en ese chance más, si está mal tomado, puede estar la vida o la muerte del paciente. Entonces nunca retardar eso. Bueno, aquí quedamos. Entonces,